Nuestro saludo de bienvenida muy cordial a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, en Facebook, en las redes sociales y quienes posteriormente verán estos programas en diferido en la página web, en el canal de YouTube y en otros medios de difusión que tiene la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves 14 de septiembre de 2023. Nos reunimos aquí en este escenario académico con el fin de revisar el contexto geopolítico, histórico, táctico, sociológico de una operación militar muy importante realizada por tropas del Comando Operativo número 12 en la zona rural del municipio, en ese tiempo corregimiento del municipio de Solita, Caquetá, contra una agrupación que se autodenominaba el Frente Sur del M-19, en la cual fueron dados de baja en combate 7 terroristas de esa agrupación criminal. Un golpe importante en un año particularmente intenso con esa cuadrilla en ese sector donde se presentaron muchas dificultades, tanto de las supuestas negociaciones de paz con el señor Belisario Betancur, como con la misma acción terrorista de este grupo, y que era el abrebocas de los actos terroristas grandes que planeaba el M-19, como el asalto al Palacio de Justicia y el asalto al Batallón Cisneros. Esto terminó en muchos enfrentamientos. El departamento del Caquetá, el departamento del Huila y parte del Cauca fueron escenarios de muchos choques contra esa cuadrilla, y se hizo tristemente célebre un delincuente conocido como alias Boris, Gustavo Arias Londoño, un abogado quindiano de quien hemos hablado ya en otros programas, que era el cabecilla principal de esa agrupación en esa parte del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. El corregimiento de Solita, del municipio de Solano, en el Caquetá, en 1984, estaba adscrito a esa privilegiada región por su ubicación, rodeada administrativamente por los ricos y estratégicos departamentos del Putumayo, Cauca y Huila. Además, comparten geográficamente terrenos con una convulsa zona que unen a la zona montañosa de la cordillera andina con la exuberante planicie selvática de la zona amazónica. Para entender mejor estas características, por favor nos determina algunos aspectos específicos de la importancia integral de esta región, donde se ubica el más grande pulmón de la humanidad. Bueno, mi coronel, este departamento siempre nos ha dado de qué hablar aquí por lo afectado que ha sido por la violencia. Y ya lo hemos como sectorizado y hemos ido ubicando unas características que son esenciales para comprender cómo la geografía incide en la política, o sea, cómo la geopolítica incide en la vida social, económica, cultural y política de los habitantes de una región. Caso específico, departamento del Caquetá. Entonces, mirando el mapa, seccionándolo, nos damos cuenta que además de juntar esa composición geográfica tan interesante y tan rica en biodiversidad y en potencial agroindustrial, de establecer una interfaz que integra a la cordillera andina con la selva amazónica y que además tiene una formación independiente que se constituye en la Gran Serranía de Chimiquete. Es una zona bastante irrigada por muchos cauces de agua que nacen originalmente en la cordillera y otros que van surgiendo dentro de la misma contextura geográfica de la selva amazónica, que tiene una característica especial que la hemos reiterado muchas veces, es su inclinación en 120 grados hacia el suroriente, y que su geografía es guiada
fundamentalmente por los cursos hidrográficos que van transversales a la gran cordillera andina, que también es transversal, pero en sentido diferente, de suroccidente a nororiente en 45 grados. Esa gran cantidad de ríos sirven como de epicentro de muchos poblados pequeños que se han ido asentando por colonos en las selvas del Caquetá. Y todo su desarrollo, o su mayor desarrollo, está pegado cerca a la cordillera en el occidente del departamento. En la medida que se desplaza hacia el oriente, solamente los ríos grandes, como el Caquetá, que está al sur del departamento y que recibe tributación del Orteguaza, del Caguán, del Yarí, que van descendiendo en forma paralela y luego se van inclinando hacia ese cauce. Hay menos núcleos poblacionales dentro de la selva, pero todos ubicados sobre la orilla de esos ríos, con conexión a la presencia de los delincuentes que se han asentado al interior de esa selva para generar grupos de terroristas de las FARC o de M-19 en su momento, o narcotráfico. Y en ese entorno vemos que entonces, para la época, el corregimiento o inspección de policía de Solita era una parte del municipio de Solano. Después ya se fue creada como departamento y cambió un poco la relación, pero pues su ubicación geográfica sigue siendo la misma y su atracción económica y agroindustrial, y además del delito, sigue siendo igual. Entonces esa es la primera parte que nos deja claro por qué estamos hablando de ese municipio. Inicialmente hablábamos de que Solano, Caquetá, que es el municipio, se dice el más grande de Colombia, que tiene una contextura muy importante porque ocupa más o menos el 45% del departamento del Caquetá, y que al verlo aquí sobre el mapa del Caquetá, vemos que integra prácticamente a 3 departamentos con el resto del país. O sea, integra al Cauca aquí en la bota caucana, integra al Putumayo e integra al Amazonas. ¿Con quiénes los integra? Pues con el departamento del Vaupés, el del Guaviare, y da salida hacia el Inírida, pero también deja prácticamente al Caquetá limitando o en contexto o en comunidad con el sur del Meta, donde queda la serranía de la Macarena y donde Filofijo estableció por muchos años su cuartel alterno del Pato. Entonces, al mirarle en ese concepto, este departamento, este municipio de Solano, es una unidad geográfica trascendental para el proyecto de las FARC, del M-19 y del narcotráfico. Los 3 han tenido esa incidencia. Ahora vemos que posteriormente ese municipio es segregado, o mejor, Solita es segregado del municipio de Solano, pero eso no afecta a mayor cosa el tamaño de Solano, porque sigue siendo el municipio más grande y sigue generando economías y relaciones muy intensas en la vida social, política y económica de esa región, así no tenga mucha presencia del Estado ni de los mismos núcleos poblacionales, pero al estar sobre el río Caquetá, pues se va uniendo con todos los caseríos que encontramos a lo largo de su eje vial o su eje vital. Este otro mapa nos muestra algunas características mucho más técnicas de estudios. Nos señala cómo ha sido delimitado de una forma más o menos organizada, teniendo como base cursos de agua, y se podría decir que mirado en planta desde el espacio sideral, Solano Caquetá es prácticamente una isla grande dentro de la selva. Sería una conclusión pues un poco traída de los cabellos, pero eso lo determina la geografía. Entonces es interesante conocer eso. Y vemos que es un municipio donde también se han hecho algunos experimentos de desarrollo social
sobre todo de pretender recuperar la naturaleza, porque la foto de esta es muy diciente. En la parte andina del municipio de Solano, Caquetá y Solita, que también ya tiene una parte luego de su creación, se nota la deforestación tan abismal que ha cometido el hombre. Y allí unas comunidades campesinas de 2 veredas procedieron a realizar motu propio, pero con algún apoyo gubernamental, la recuperación de unas especies que ellos mismos determinaron que estaban en extinción. Y lo han ido recuperando, pero es que tienen que comenzar por recuperar todas estas tierras que se nota a leguas, no hay necesidad de hacer un estudio muy profundo del enorme daño que le ha hecho la descuajar el monte, de talar los árboles a toda la región, con la afectación a todo el ecosistema. Y la guerrilla, desde luego, ahí presente, complementando esa destrucción y ese daño, con los laboratorios de coca que todos sus residuos vierten a estas aguas, y con la siembra de matas de coca. Y esta foto de la parte inferior nos demuestra el daño tan terrible que ha hecho el ser humano allá en la región, con la deforestación impresionante de selva y cómo la naturaleza se afecta y se resiente. Aquí vemos el crecimiento desaforado, desorganizado, que ha ido teniendo el Caserío, que ya ahora es un municipio a orillas del río Caquetá. Y en la parte externa se nota esa enorme deforestación, el daño tan terrible que se causa. Lo mismo la construcción de esta carretera nos demuestra cómo la naturaleza se resiente. Aquí vemos a las personas que les tocó bajarse del vehículo para que haga mil maravillas por medio de la zona enfangada y avance, y ve cómo llevan elementos de construcción para seguir destruyendo la selva. Este es un salón comunal que tienen ahí. Ahí vemos que durante la famosa legitimación de los bandidos de las FARC, con el cuento de que llegaban a pedir permiso, todos esos eventos que organizan con la comunidad, pero pues eso no conduce a mayor solución. Entonces, a grandes rasgos es un municipio nuevo, Solita, pero en su momento era parte de Solano y tiene toda esa influencia geográfica, geopolítica y ese daño ambiental. No sé si mi colega González, que conoce el área muy bien, nos pudiera complementar algo de ese sector. Con mucho gusto, mi coronel. Un concepto algo paradójico. La vereda de Solita, del municipio de Solano, tiene conexión desde hace muchos años vía carreteable, vía vial con la capital Florencia. Y lógicamente, pues conexiona la red fluvial a través del río Caquetá, porque es un puerto sobre el río Caquetá. Mientras que el municipio, la cabeza municipal de Solano, nunca ha tenido conexión vial con la red nacional y con la capital Florencia, que también está sobre el río Caquetá. Pero ¿cuál es la importancia de ese hecho? De que a través de Solita, entonces, es un punto estratégico porque se puede llegar en forma vehicular para tomar vía fluvial, que a través del río Caquetá, pues se puede llegar hasta el río Negro, en el Brasil, y del río Negro al río Amazonas, y del río Amazonas, pues hasta el mismo océano Atlántico. ¿Quién lo creyera que estando a tal distancia se puede hacer esa conexión? Es exactamente lo mismo que sucede con San Vicente del Caguán, pero a través del río Caguán. De ahí está entonces la explicación del por qué para las fuerzas insurgentes y para el comercio del narcotráfico y para tantos actos ilegales, crímenes, estos han sido centros vitales para el terrorismo de los grupos terroristas, cosa que parece que el resto del país desconocen bastante. Y lógico que este fenómeno pues no solamente es en Colombia, en este sitio, sino en bastantes otros sitios, porque si vamos a los llanos orientales, a la costa atlántica, a la planicie del Pacífico, etcétera, etcétera, pues también se presentan fenómenos similares. Pero aquí es de gran magnitud, porque como podemos ver, puedes tener hasta capacidad de llegar
al océano, atravesando prácticamente la zona más amplia del bloque suramericano. Este es mi complemento, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Entonces, sigamos con el programa. Mi coronel, ¿quién era el narcotraficante y terrorista Gustavo Arias Londoño, alias Boris, cabecilla principal del autodenominado Frente Sur del M-19, con áreas de accionar delictivo en los departamentos de Putumayo y Caquetá? Ese delincuente es, como se dice en términos muy coloquiales, una joyita, era una joyita de la medicina. Terrorista formado en su juventud en la misma época de Timochenko y otros bandidos en el Quindío, como miembro de la Juventud Comunista, muy activo, muy sagaz y además con una mentalidad morbosa y criminal similar a la de Timochenko. Y estuvo inicialmente militando en las guerrillas comunistas y luego se unió con los hermanos Pizarro al M-19 y por haber estado en ese grupo era muy cercano a ellos. Entonces terminó la carrera de Derecho mientras hacía delincuencia, mientras hacía actos terroristas y ya graduado como abogado, se fue de lleno para la acción urbana, pero era tan obsesivo en la acción armada que prefirió irse al monte. Entonces, cuando el M-19 hace los contactos con la narcodictadura de Panamá, de Torrijos, para comenzar a fluir coca y financiar su guerra contra Colombia, en la selva del Caquetá y del Putumayo, él mismo pide ser el cabecilla de esas agrupaciones y participa en una cantidad de acciones criminales que lo ponen al nivel del mono Jojoy de la época, Timochenko, que participó en muchos crímenes. Asaltó pueblos, mató policías, mató soldados, robó caja agraria varias veces, dinamitó puentes, atacó al ejército, asesinó campesinos, reclutó niños. Se hizo famoso, era toda una celebridad. Y además porque en varias operaciones en las que el ejército lo golpeó, se salvó siempre, entonces iba creando como un hálito de invencibilidad dentro de las comunidades. Y su acción más osada fue alguna que ya estudiamos aquí muy profundamente, que fue haber encabezado el asalto terrorista contra la ciudad de Florencia, Caquetá, que fue la primera vez que una guerrilla apareció en un municipio capital de departamento, y esto ocurrió a inicios de 1984. Entonces, posteriormente, cuando el M-19 es prácticamente derrotado en esa zona, que les quedan son unos remanentes, la misma dirigencia lo traslada al Valle del Cauca y allí hace parte con Pizarro del Batallón América, que era una mixtura de bandidos de varios países y de una gran cantidad de acciones criminales que también hemos estudiado aquí ya, tanto en el norte del Valle como en el departamento del Cauca y en el Quindío. Y en su última etapa, en el Quindío tuvo mucha relación con un sujeto que algunos decían que era familiar de él, otros no, que era Libardo Parra Arias, alias Oscar. Cuando se hacen las conversaciones de paz con el señor Betancourt, que eran un tira y afloje y una engañadera permanente del M-19, decide la dirigencia de este grupo narcoterrorista trasladarlo para Antioquia a que asuma el control de los remanentes que hay del M-19 y la unión que pensaban hacer con el EPL para hacer un solo grupo en la zona del suroccidente de Antioquia y el occidente, todo el occidente de Antioquia, buscando la salida al mar por la región de Urabá. Y entonces estuvo por el lado de Peque y otros municipios organizando acciones, y en un movimiento de esos fue capturado por la Policía Nacional, y cuando intentó volarse del hotel de policía donde lo tenían preso, un policía lo dio de baja. El M-19 siempre ha vendido la idea de que fue asesinado mientras estaba en cautiverio. Haya pasado lo que haya pasado, ahí terminó ese bandido, pero dejó una estela de crímenes interminable. Gustavo Arias Londoño, abogado quindiano,
alias Boris. Ese es el resumen de la vida de este criminal. Mi coronel, ¿por qué motivos los cabecillas del M-19 decidieron irse a zonas rurales de los citados departamentos del sur del país, cuando su objetivo era ser un grupo terrorista de características urbanas en sus comienzos, que precisamente se habían separado de las FARC por estar en desacuerdo con la ideología de hacer la revolución del campo a la ciudad, es decir, iniciando la revolución rural? La explicación es, mi coronel, que Jaime Batia Mancayón, que era el cabecilla, que ha sido secretario personal de Jacobo Arenas en la FARC y ha sido el organizador con Carlos Romero del reclutamiento de jóvenes en la Universidad Nacional para enviarlos a las FARC y de otras universidades, y ahí fue cuando reclutaron a los hermanos Pizarro. Peleó con las FARC, con los cabecillas de las FARC, porque Jacobo Arenas encabezaba una línea que fue la que han tenido las FARC hasta el día de hoy, que la revolución se hace del campo a la ciudad y que eso es un paso a paso y que abortar esos procesos de manera acelerada es una forma de ser extremo izquierdistas, como tanto lo cuestionaba Lenin. Entonces entraron en esa divergencia y el M-19 se lanzó en todas esas aventuras que ya hemos analizado aquí, de asalto a la embajada dominicana, el robo de las armas y otros actos urbanos que era agresivamente enfrentarse a la policía en las ciudades, invadir tierras y dirigir la construcción de urbanizaciones ilegales, entrar a las emisoras por asalto y dejar mensajes, secuestrar periodistas, o algunos se autosecuestraban para llevarles al show. Entonces era una dinámica distinta a la que el M-19 estaba dando, pero como lo vimos aquí cuando analizamos los casos de las armas, del buque Carina y del avión de aeropesca, que fueron dos de los ejemplos más grandes de movimientos costosos, ellos sabían que necesitaban muchos recursos. Entonces, Pablo Escobar estaba creciendo con su negocio del narcotráfico en contubernio con la narcodictadura de Torrijos en Panamá, de los Ortega en Nicaragua y de Fidel Castro en Cuba. Eran las tres dictaduras que los estaban apoyando. Entonces decidieron que unos controles sobre el narcotráfico que estaba ejerciendo ya desde hacía rato, desde 1977, el M-19 en el Putumayo y el Caquetá, se convirtieran ya en un foco de recursos en coordinación con las dictaduras. Y fueron vinculándose de lleno al negocio y le estaban redituando bien, al punto que se daban el lujo de aparecer en España, Argentina, en Panamá, en distintos países, los delegados del M-19 dando ruedas de prensa y gastando dinero a borbotones y al mismo tiempo financiando acciones criminales aquí en Colombia. Eso demostró que fue el primer grupo narcoterrorista, fue primero que las FARC, y la idea era que este sector que estamos viendo aquí, precisamente del occidente, del Caquetá y el Putumayo, se convirtieran en el epicentro del financiamiento del M-19 y una fuente de reclutamiento con salida, como usted lo explicaba, hasta Brasil por la selva, o hasta Ecuador, o hasta Perú, y darle esa connotación internacional al M-19. Por eso asaltaron inicialmente Mocoa aquí en el Putumayo y luego Florencia en el Caquetá, para demostrar que era el grupo que tenía la capacidad de llegar a capitales, en ese tiempo no departamentales, sino intendenciales o comisariales, con prospección a luego llegar a las capitales principales y a la toma del poder. Era una obsesión total, un desprecio por la capacidad de reacción de las fuerzas militares y un afán de demostrar una superioridad táctica y operativa a las demás cuadrillas de terroristas que hay en el país. Entonces esa es la razón por la cual utilizan la ida a esas regiones selváticas y en apariencia se desligan un poco de su teoría de que si las masas grandes
que están en las ciudades tienen que estar es allá y no en el monte como estaban las FARC. Adelante, Nicolás. Entonces, adicionalmente, también concluyo de que como las Fuerzas Armadas neutralizaron esos espectaculares actos de película que hacían en las zonas urbanas, entonces se vieron irremediablemente obligados a ir a partir nuevamente de la teoría de la revolución del campo a la ciudad. Exactamente. Regresaron a lo que se contradijeron, regresando a lo que ellos nos criticaban. Correcto. ¿Cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la leve emboscada que desembocó en la muerte en combate de 7 terroristas del M-19 en hechos ocurridos en el área rural del municipio de Solita en septiembre de 1984? Podría decirse que para articular estos antecedentes hay que ir casi como a la historia del M-19 en el Caquetá y Putumayo. Sin embargo, pues no se hace porque son muchos los eventos y entonces le cambiaríamos el rumbo al objetivo de hoy, pero sí vamos a resaltar algunos que inclusive más adelante explicaremos algunos de ellos, que es una sumatoria que va conduciendo a que el M-19 adquiera un posicionamiento importante para su desarrollo dentro de esos 2 departamentos y que esta operación, la que hablaremos hoy, es parte de las operaciones importantes que hicieron las fuerzas militares contra ellos. Entonces, recordemos que en el año 81, cuando ya habían constituido clandestinamente todo ese entramado de negociación del narcotráfico, entraron simultáneamente al país por el sur, o sea, por Nariño, con dirección al Putumayo y Caquetá, y por el Chocó con dirección a la zona occidental de Antioquia y el Viejo Caldas. Y también ya lo analizamos, que entraron fue dispuestos a matar, a robar, a secuestrar y a destruir el país, y no a la paz de la que tanto hablaban. Y su lema era claro, con el pueblo y con las armas al poder. No estaban hablando de sentarse a negociar la paz ni de resolver los problemas, no. Y toda esa cantidad de armas que compraban no era tampoco para llevarlas a un monumento, ¿no? Era para matar colombianos. En segunda medida, fueron muy famosos los ataques a Mocoa y Puerto Caicedo en 1981. El de Puerto Caicedo casi no es nombrado, pero fue un ataque violento, fue la destrucción del cuartel de policía y de la zona principal. Fue uno de los primeros asaltos conocidos en el país, o sucedidos en el país, no tan conocidos, porque Puerto Caicedo hay mucha gente que hoy, 42 años después, ni siquiera sabe dónde queda. Entonces, atacaron a Mocoa en marzo de 1981, debido a que el grupo que estaban esperando, que entraba por el Pacífico, fue descubierto y les encontraron una camioneta, un camión lleno de armas, el grupo Cabal, que nos lo contó aquí el general Fernández ya hace un año. Y por otra parte, la tercera brigada los golpeó muy duro, tuvieron que pasarse al Ecuador y allá los capturaron. Algunos de ellos, principalmente los cabecillas, la fuerza ecuatoriana se los pegaron a Colombia y quedaron todos detenidos y llevados a consejo de guerra. Entonces, el grupo que estaba en Colombia esperando, los que estaban en la cabeza de Bateman, optó por atacar al municipio de Mocoa o de acelerar un proyecto que ya tenían, que era entrar todos infantes a Mocoa como Fidel Castro a La Habana el 1 de enero del 59. Y ahí la policía les hizo un enfrentamiento y la tercera brigada reaccionó. Y tuvimos una serie de combates seguidos, operaciones. Entonces no pudieron lograr el objetivo de liberar a Mocoa, porque así eran de obsesivos ellos. O sea, entrar a Mocoa y tomársela y asumir como un cuartel general, igual a lo que hacía el farabundo Martí en Salvador. Establecer un gobierno regional y hablar de diálogos, y mientras tanto ellos paseándose armados por las calles, como hicieron posteriormente el M-19 con las zonas de paz que tenían en las principales ciudades como Cali y Bogotá, donde estaban los bandidos armados de la comunidad. Eso era lo que querían hacer en Mocoa, pero pues el ejército lo sacó de allá.
En paralelo fueron creando el Frente Sur, que fueron insertándolo cuadros urbanos de los que tenían ya la formación ideológica, con el reclutamiento local, con algunos excombatientes de las FARC y con otros de un grupo que hemos mencionado aquí, que no tuvo mucha fuerza, pero que lo inició a construir un desertor de las FARC, Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera, que lo intentó construir un bandido de las FARC que decían Cartagena, Jesús María Rojas, fue capturado por el ejército. Entonces, fueron insertando su Frente Sur y ya hablaban del Frente Sur, el Frente Urbano, el Frente Occidental, o sea, igual que las FARC, pero con unos nombres un poco diferentes. Para esa época al país se le ha olvidado un bandido de apellido Capera, había sido soldado del ejército, había sido dragoniante y muy distinguido, y cuando se regresó, pues se destapó que él era un infiltrado, un bandido que le había designado infiltrado, y se hizo muy célebre porque secuestraban los soldados y este Capera los arrollaba y los fusilaba. Y eso pasó al olvido, como todas las cosas que ocurren. Entonces los crímenes de Capera lo llamaban el dragoniante Capera, inclusive los mismos bandidos del M-19. Fueron muy públicos hasta que cayó en un combate. Hubo una gran cantidad de acciones terroristas de Gustavo alias Londoño alias Boris en varios municipios de eso. Y fueron muchas porque en esa dicotomía que tenían ellos de FARC, M-19, era que las FARC planeaban una acción, la redondeaban, la pulían y la hacían de manera masiva o parcial, pero no permanentes. Dejaban un lapso de tiempo para actuar. Boris quería la guerra todos los días. De hecho, por él hubiera sido combatir todos los días y cometer acciones criminales, estaba en su ADN. Entonces era a menudo que ocurrían retenes, robos de vehículos a los pasajeros, asaltos a fincas, robándose las armas y el dinero que hubiera ganado, secuestros, combates con el ejército, combates con la policía, ataques a los poblados, amenazas a los alcaldes. Él quería tener eso muy activo para demostrar de que el Caquetá estaba completamente arrevolverado, estaba con el M-19 y no con las FARC, y que ellos eran los que tenían la cabeza de la conducción de la guerra revolucionaria en Colombia. Entonces, para la época es interesante leer los documentos de las FARC, cómo los cuestionaban, y Jacobo Arena los llamaba extremo izquierdistas revolucionarios. De un momento a otro ocurrió algo impensado, que fue cuando se comenzó a hablar de paz, aparecieron unas cuadrillas del M-19 reunidas en el municipio de Lobo Huila, que queda muy cerca, 1 hora, 45 minutos de la ciudad de Neiva. Ya se está en El Lobo. Además que es un pueblo muy hermoso, muy bucólico, y ahí aparecieron los bandidos del M-19 y hasta campamento de paz montaron durante la laxitud del gobierno de Betancur. Y luego ya quedó claro que venían trabajando desde hacía rato por lo que llaman el Valle de la Boyano, Vitalito, Garzón, y se habían metido de una manera muy hábil y estaban reclutando campesinos y no estaban en combate, pero estaban extendiendo el Frente Sur. También ya hubo después acciones armadas no tan notorias como el Caquetá, pero hasta allá estaba extendiéndose el brazo largo de Boris y los demás bandidos. Uno que le decían el mayor Yuri. Y mientras tanto, la descarada incidencia de la dictadura cubana seguía latente, a pesar de que por el secuestro de los embajadores en la sede diplomática de la República Dominicana en Bogotá, Turbay había roto relaciones con la narcodictadura cubana. Ellos seguían por medio de Panamá y de Nicaragua y de otros contactos, extendiendo la revolución a Colombia, recibiendo bandidos de diferentes pelambres en Cuba y promoviendo la destrucción del país. Pero a la dirigencia política se le olvida. Y aquí en Colombia hasta el presidente Uribe le decía es que el presidente Castro, y estuvo con él reunido varias veces, cuando el M-19 y los demás grupos criminales, particularmente el ELN, tuvieron durante larga data
y la han tenido mucha relación con los terroristas del gobierno cubano o de la dictadura cubana. Hubo una época también muy compleja allí, que era la doble moral del gobierno y los narcos. Doble moral del gobierno de Belisario Betancur, que no se sabía ni qué era lo que quería. O sea, si se le cuestiona a Petro que su paz total anda desfasada, Belisario Betancur andaba en las mismas. También Belisario Betancur tenía su concepto de paz total. Y si Petro va y dice en la ONU que hay que legalizar el narcotráfico y que el terrorismo se acabó en Colombia y se inventa todo eso, pues Belisario Betancur era peor porque andaba detrás de un premio Nobel de Paz, lamboneándole a Ronald Reagan. Por allá fue y se ofreció que para hacer la paz en Centroamérica. No era capaz ni de hacer la paz entre los funcionarios que tenía ahí en el Palacio Nariño, y ya estaba hablando de la paz de Latinoamérica y andaba por allá un nubilado en las nubes buscando sus premios Nobel de Paz y sus ventajas. Y paralelamente los narcos tenían también una doble moral, que financiaban las guerrillas, a la vez hablaban de que ellos estaban era con el establecimiento, con sectores del establecimiento, y que estaban buscando una legitimación de sus recursos. Y se nos olvida también a los colombianos que el señor Belisario Betancur les dio una amnistía patrimonial que nunca se supo cuántos recursos legalizaron ni cuánto de ese dinero oscuro terminó en la banca normal. Entonces la doble moral ha sido larga y Petro, reiteramos, es la peor desgracia que le ha caído a Colombia, pero es que él no es algo que surgió de un día para otro, sino es la consecuencia de muchos actos de desgobierno y de doble moral que han venido sumándose a lo largo de los años. Y también fue muy famoso para esa época y sirvió muchísimo en ese esquema de guerra que estaban planteando los grupos terroristas colombianos, la muerte, el asesinato del ministro Lara por parte del cartel de Medellín y la guerra frontal al narcotráfico que le declaró el gobierno de Betancur. Obviamente, al declarar la guerra contra el narcotráfico, pues se le declaró también la guerra a las FARC y al M-19. Y fue cuando ocurrió ahí en el Caquetá, las selvas, la operación de los famosos emporios de Tranquilandia y Villacoca, que eran del cartel de Medellín y los cuidaban las FARC y el M-19. Y luego pues vino lo del Palacio de Justicia, que el M-19 fue financiado por las FARC, corrijo, por el narcotráfico, para destruir el país y tratar de tomarse el poder. Entonces aquí hay una historia larga que no se ha contado en su dimensión y que son todos estos antecedentes estratégicos y geopolíticos que nos ponen en contexto de cómo estaba la situación en el Caquetá cuando ocurrió la baja de los 7 terroristas de la que hablamos hoy. Mi coronel, en aras de ilustrar aún mejor a nuestra audiencia acerca del estado de los acontecimientos de la época anteriores al caso central de nuestro programa del día de hoy, por favor nos hace una reconstrucción analítica de la masacre perpetrada por las FARC de soldados del Comando Operativo número 12 del Ejército Nacional a comienzos de 1984. Bueno, mi coronel, inicialmente se dijo que eran las FARC, pero resulta que luego se probó que han sido bandidos del M-19. Y esa masacre está aquí resumida por ellos. Y lo más grave es que hace un par de años, cuando estaba de candidato Petro, un grupo de abogados tomó, entre otros casos ese, para pedir que todos los cabecillas del M-19, que ahora son dirigentes políticos, fueran investigados por crímenes de lesa humanidad y se les quitara esa condición especial que les dio el gobierno Gaviria, y que en lugar de estar de candidatos y haciendo política estuvieran en la cárcel. Inclusive se ilustró con este pasquín que produjo el M-19 en un boletín que llamaba Oye Hermano. Pues no le pusieron cuidado, no le pusieron cuidado, y el Tribunal Superior de Bogotá lo que falló muy rápido para favorecer a Petro es que ellos estaban incluidos en una amnistía y que no había nada que hacer. O sea, que se les ha amnistiado todo eso y ya era cuestión de olvido y perdón. ¿En qué consistió? Que el 20 de febrero, un grupo que ellos llamaban, 20 de febrero del 84, un grupo que llamaban la compañía Arnulfo Muñoz Cardosa, al mando, ahí lo dicen, del coronel del pueblo, o sea, el bandido le han puesto ya el grado de coronel,
a Boris, alias Boris, estableció una emboscada, dicen ellos, se emboscó a tropas del Comando Operativo número 12 en el río Bataro, corregimiento de Villahermosa, a apenas 20 kilómetros de Florencia, y que allí asesinaron a un subteniente de nombre de Dagoberto Cotrina, al cabo primero Sergio Antonio Ramo, y los soldados Jairo Espinosa, Ilberlene García Tunduaga, Manuel Cumbe Hernández y a un señor de nombre Segundo Huaca, campesino de la región, que estaba orientando las tropas en el terreno. Esto es gravísimo, lo publicaron en ese momento como hecho de guerra y pasó al olvido, pero ellos mismos reconocen haberlos asesinado. Y cuando uno mira el pasquín completo, que lo puede ver en la página Oiga Hermano del M19, ahí aparece firmándolo el ilustrísimo y muy distinguido exministro Antonio Navarro Wolf. Es uno de los que firma ahí, sin problema. Y firma Pizarro, y firma Boris, y firma el papá del alcalde de Cali. Todos los delincuentes firmaron ese documento reconociendo que ellos habían asesinado a estas personas. Y nadie le dice nada a Navarro. Es un ilustrísimo. Antes lo llaman a opinar de política y lo tratan con un respeto y una reverencia que aterran. Lo otro que aterra ahí es la foto. Miren ustedes la foto de los delincuentes que cometieron la emboscada. Un par de niños que sí tienen 11 años de edad, mucho para la época. Ahí nos vemos. Y está Fayad Delgado detrás de ellos, ahí lo ven, posando. Y también está Boris, lo vemos, a Boris. Y a los demás bandidos con una bandera del M19 en la selva, informándole al mundo que ellos eran los que han hecho esa emboscada y han asesinado. Y aquí hay otra. Y luego, en el mismo pasquín, incluyen lo mismo de siempre que ya sabemos, que Colombia es un país desigual, que la cuestión social, la cuestión política, y que lo que hay que hacer es una negociación de paz muy rápido, y que ellos, mientras llega la paz, tienen que hacer la guerra, pero que eso no debe ocurrir. El mismo cuento barato de siempre, ahí lo vemos, ilustrado con fotos, y en esta otra foto está Jaime Bate Macayón ahí con ellos. Ese fue el caso de la emboscada. Y coronel, ahora por favor nos describe cómo fue que el M19 narró el asalto a la ciudad de Florencia a comienzos de 1984 en su pasquín Oiga Hermano. Pues casi un mes después de esta emboscada atroz que asesinaron al subteniente, al cabo y a los 3 soldados, y que como vimos por el apellido de los 3 soldados, todos eran caqueteños y además algunos indígenas, ¿no? Los apellidos. El M19 perpetró la acción más osada de toda su acción rural, que fue el asalto o el intento del asalto al municipio de Florencia. Ellos lo llaman la toma, pero nunca la tomaron, pero sí atacaron de manera masiva. Y aquí lo estudiamos y vimos cómo entraron unas chivas y desembarcaron en el pueblo y agredieron a disparos a todos los campesinos y pobladores que estaban ese día en la ciudad, y cómo intentaron robarse el dinero de los 2 bancos que quedaban ahí en la plaza principal, y cómo se enfrentaron con la policía y luego con el ejército, las trampas que han... Todo eso lo vimos aquí ya. Pues publican en un pasquín otra vez el siguiente boletín de lo que llamaban su Hermano, con nombre propio. Mira, aquí los colocan los 3 delincuentes. Gustavo Arias Londoño, Germán Rojas y Marco Chalita, los 3 ya están muertos. 2 cayeron en combate y otro murió de viejo en el Huila después de hacer daños. Tal Chalita fue un bandido de toda la vida, desde la época de las guerrillas liberales, y luego se metió al M19. Estos bandidos, estos 3, encabezaron el asalto a la capital de Florencia, y ahí lo describen. Pero lo más atroz es que al final, entonces la foto del niño este que mostrábamos de 11 años, lo ponen como uno de los héroes del asalto a Florencia, y lo resaltan con esta lectura. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los que deberían cuestionar al M19? Porque hoy en día todos esos bandidos son personalidades, fueron hasta embajadores, cónsules, estuvieron en altos cargos del gobierno y aparecen firmando esos documentos, o aparecen los nombres de ellos como dirigentes de estas acciones, y resaltando, diciendo que los jóvenes, casi niños,
ahora en su lucha al futuro, o sea, en contrasentido con todo lo que ellos mismos defienden, dicen defender de la vida, como un niño, es que el niño no tiene 11 años, ¿sí? Por la foto se ve es más grande la carabina M1 que tiene ahí que él, pero fue uno de los que participó en el asalto a Florencia y seguramente de los que echaron adelante y a lo mejor drogado para que combatiera más y lo hablaban de la revolución y de estar trabajando por el pueblo, porque ahí en el lenguaje, como ustedes ven, dice que la rebeldía de un pueblo que los acompañó en su lucha. Eso es falso, la población civil no salió a acompañarlo, la gente asustada de otra manera de bandidos destruyendo a Florencia, pues tenía que esconderse. No faltan los curiosos y los noveleros, como en toda parte, pero en síntesis, lo que más nos llama la atención es eso, que dan los nombres de los 3 delincuentes que dirigieron el asalto y al final del pasquín lo resaltan con la foto de un niño armado con una carabina. Mi coronel, ya en agosto del año 84, ¿cómo describió el M-19 los hechos ocurridos con su pasquín titulado Oiga hermano, la muerte en el departamento de Santander del terrorista Carlos Toledo Plata, fundador y primer cabecilla de este grupo terrorista? Bueno, este sujeto fue eliminado allá en sus vendetas internas en Santander y pues él ha sido un tipo muy conflictivo de esa raigambre liberal comunista que se fortaleció durante la época del señor López Miquelsen y su supuesta rebeldía contra el establecimiento, y que cuando se fundó el M-19 fue nombrado de una vez cabecilla principal. Estuvo preso, participó en todas las acciones criminales del M-19, dirigiéndolas como parte activa de ellas. Fue uno de los cerebros del robo de las armas aquí en Bogotá y del asalto a la embajada dominicana. Luego estuvo en Cuba en la preparación de los terroristas que entraron por el Chocó y el Nariño, y fue capturado en límites de Colombia y Ecuador durante la persecución que se les hizo luego de la toma Mocoa. Y estuvo preso y luego de que salió preso, lo asesinaron en Bucaramanga. Entonces el M-19 se dedicó a hacerle una gran cantidad de homenajes al compañero revolucionario y resaltar que así como ha caído él o como cayó él, habían caído otros, como la tal Chiqui que la vimos aquí, la terrorista que secuestró o que era la mediadora en el secuestro de los embajadores en la República Dominicana. Nelly Vivas, otra terrorista de la que ya hablamos aquí, Jaime Bateman y Gloria Amanda Rincón. Entonces, aquí uno se pone a leer esto y se analiza, estos bandidos son demasiado cínicos. Dice que la paz se ha convertido en sinónimo de dignidad y de patria, y por lo tanto solo será posible cuando la nación entera se la imponga a los militares que no conocen otro oficio distinto al de la guerra. O sea, ellos son los que están matando campesinos, son los que están matando indígenas, son los que están asesinando soldados, son los que llevan a los niños a cometer crímenes y tienen el cinismo de escribir que la guerra la están haciendo los militares. Eso es lo que más se resalta de ese pasquín con la muerte de Toledo Plata, que fue un mes antes de la operación de la que estamos hablando hoy. Adelante. Un mes después del hecho anterior, ya en septiembre de 1984, ¿cómo relató el diario El Tiempo la exitosa operación del ejército que condujo a la muerte en combate de 7 terroristas del M-19, ya en el área nuevamente rural del municipio de Solita, Caquetá? Bueno, como se sabe, ya lo hemos explicado, el M-19 era muy activo en el Caquetá, en esa zona, porque quería demostrar que las FARC no han sido capaces de hacer la revolución y que ellos la podían hacer de un día para otro. Y estaban permanentemente en distintas actividades. Otra característica que le hemos estudiado al M-19 en su historia era que mucha reunión, permanentes reuniones de replanteamiento y acción. Y en la zona, además de Gustavo Arias Londoño, había otro bandido que fue muy conocido, Remberto Antutaga Artuluaga, caqueteño. Y le decían Yuri, y ya dentro del M-19 le han dado el grado de mayor. Ya vimos
que internamente ellos consideraban que Boris era un coronel de la revolución y Yuri era el mayor, el segundo de él. Entonces habían programado una especie de cumbre guerrillera con varias estructuras, incluidas las que estaban en el Huila, y la tenían prevista para hacerla en Solita, Caquetá, en algún sector cercano al río Orteguaza. La inteligencia militar consiguió esa información y realizó una incursión táctica muy bien hecha sobre el sector donde se movían, y preciso acertaron en el punto exacto donde los bandidos cruzaban una quebrada de esas para llegar al sitio de la reunión, y ahí estaba la tropa emboscada esperándolos, porque se sabía que ahí en esa reunión iban a estar Iván Marín Ospina, que era el cabecilla principal, ya que habían muerto Toledo y Bátemo para la época, y también estaba Álvaro Fayat, que era otro de los cabecillas, y que en unos documentos que se han encontrado, incautado, se tenía muy claro cuál era el objetivo de esa reunión y unas líneas de acción que tenían. Entonces la emboscada fundamentalmente era para esos cabecillas. Pues probablemente lo que pudo haber pasado es que enviaron una destacada adelante y la tropa emboscó fue a la destacada. Entonces, claro, a la hora del combate los demás se volaron. Pero fue un golpe muy importante en el que cayeron 7 delincuentes que no eran guerrilleros comunes, no, porque la cumbre no era de guerrilleros comunes, la cumbre era de cabecillas. Entonces, guardadas las proporciones, así como vimos una aquí, que la Fuerza Aérea bombardeó un campamento en el que murieron 27 cabecillas de las FARC del bloque oriental, aquí ocurrió lo mismo, eran menos, y cayeron 7, pero del M-19, que era más pequeño en ese momento. Y paralelamente, el ejército había encontrado unos boletines o unos documentos con unos boletines de las FARC internos en los cuales se comprobaba que las guerrillas para esa época ya estaban recibiendo sumas importantes de dinero del narcotráfico y de las extorsiones. Y todo eso lo publicó el periódico El Tiempo en primera plana. Entonces uno me pregunta, si se va a contar la verdad por parte del señor de Rux, ¿por qué no relata estos hechos que están plenamente detallados y que es una historia real del conflicto y de cómo Caquetá ha sido afectado por la presencia de estos delincuentes y poner acción? Ese combate fue en su momento pues muy nombrado, pero el M-19 tenía la habilidad, y que es la que tiene Petro, de que cada vez que estaba en un problema se inventaba otra acción espectacular y con eso trataba de opacar un fracaso y convertirlo más bien como en parte de su lucha. Y esa es la actitud de Petro. Si lo vemos, esa es la línea de acción. Bueno, eso es el resumen, mi coronel, de esa operación que fue muy importante. Mi coronel, nuestra fundación resalta el drama de los niños secuestrados por los terroristas comunistas que han sido oprimidos por estas cuadrillas por medio de artilugios, engaños y estratagemas, razón por la cual los niños son las mayores víctimas de los criminales. ¿Es factible enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la muerte en combate de 7 terroristas del M-19 en hechos ocurridos en el área rural de Solita en septiembre de 1984? Sí, claro, mi coronel,
aquí se queda muy claro que el M-19 utilizó el terrorismo como un arma de guerra psicológica que les permitió combinar la parte armada, la parte jurídica, con la parte propagandística. Y si miramos, esa es la línea de pensamiento y de acción del señor Petro. La guerra psicológica, la propaganda, la desinformación, generar el caos, mantener a las audiencias en conflicto, en controversia, mientras ellos avanzan en su proyecto. Y el M-19 era lo que hacía. Al robar, a las empresas y repartir publicitariamente lo que se robaban y generar esa reacción popular contra el empresariado y contra la institucionalidad, se estaba haciendo revolución. Y eso es lo que hace Petro, promover cosas, incitar a la comunidad que actúe en contra de lo que esté estatuido, inducir a que se destruyan las ciudades y si no le ponen, si no hacen lo que él dice, entonces lo están atacando. Pura doctrina del M-19. O sea, el señor no ha cambiado un ápice de su mentalidad criminal y sigue igual que su formación, lo que recibió de delincuente terrorista con orientación cubana. Ahí lo vemos. Y eso nos lo muestran los hechos de la historia. En segundo medida, los errores que cometió el señor Belisario Betancur dando la amnistía a todos estos bandidos, los estamos pagando todavía. Que es increíble que estaba la cúpula de las FARC, la cúpula del ELN, la cúpula del EPL y la cúpula del M-19, casi todas en la cárcel, y llegó Belisario Betancur con su cuento de paz total igual al de Petro, y lo sacó a todos esos bandidos que fueran negociadores. O sea, es que la historia se nos repite y no la analizamos. Entonces, los errores de Belisario Betancur nos siguen pesando tanto como los de Pastrana, pero vemos que se le va muy fácil la gente encima a Santos y lo estamos defendiendo porque es el tercer responsable, pero es que es una sumatoria de hechos. Y lo mismo el señor Gaviria, que tenía una connivencia con el narcotráfico de Pablo Escobar, que nadie ha podido aclarar eso tampoco. En tercera medida, esa ingente propaganda de poder popular la manejaron y la siguen manejando y es la línea de acción de Petro. Si lo combinamos la propaganda de poder popular con la guerra psicológica que practica Petro y que practicó el M-19, ahí está, ese es su plan de gobierno. No hay que haber hecho un curso en Harvard para entenderlo. Otro aspecto es que a los colombianos se nos olvida que Cuba no ha sido ningún país amigo ni amigable con Colombia, sino ha sido el epicentro del terrorismo comunista contra el continente y especial contra Colombia. Pero muchos sectores que es que la educación cubana de altísima calidad y ahí parte del pacto farsante fue enviar 4.000 bandidos de las FARC a que estudien allá, que médicos, analicen. Y las FARC tenían 8.000. Si le quitamos los 4.000 que fueron para Cuba y ya hay 4.000 otra vez en las disidencias de Mordisco, entonces las matemáticas siempre cuadran, ¿no? Lo otro es que esa extensión de la guerra del M-19 al área rural tenía una actitud confrontacional con las FARC, pero a la vez tenía también un ímpetu ambicioso de motivar que desde el campo saliera el campesinado a tomarse la ciudad. Y no es lo mismo que dice el señor Petro, que la movilización del campesinado es la que puede cambiar la reforma agraria en Colombia. O sea, nos está aplicando todo lo que hacía el M-19 y no nos damos cuenta. Así como había una soberbia en la capacidad de la dirigencia política para no interpretar lo que quería el ELN en los 70 y permitieron que se recuperara en la operación, después de la operación Honorí, con el M-19 ocurrió lo mismo. Fueron derrotados, fueron sometidos, la dirigencia política terminó dándoles casa, carro y beca, y el terrorista Antonio Navarro terminó de copresidente de la Asamblea Constituyente, y los demás bandidos, Petro de embajador y otros delincuentes de esos altísimos cargos, y ahí los tenemos hoy en día en la presidencia, y quién sabe qué más nos espera para los colombianos. Con ese grupo, por la soberbia de la dirigencia política, que siempre tiene mil disculpas, que es preferible verlos en la política y no cometiendo crímenes. No, lo que hay que verlos es en la cárcel al estilo de este señor, el peruano.
porque es que el delincuente no se endereza, menos estos de las FARC, M-19, el ELN, ellos siguen siendo bandidos hasta el último día de su existencia. La importancia de los auxiliadores que fueron iniciados por las FARC en el Caquetá les fueron muy útiles porque la mayoría de los cabecillas del M-19 habían sido bandidos de las FARC, entonces tenían esos contactos y pudieron localizarlos e integrarlos ahora a su nuevo proyecto. Y eso también fue lo que les dio cierta fortaleza al M-19 en esa época. Ahora vemos aquí cómo el M-19 con ese grupo que instaló allá, bloque su frente sur, al mando del tal Boris, se extendió muy rápidamente al Amazonas, al Huila, a Tolima, al Caquetá, y crearon otro frente que no existía en Santander. Claro, ese no provenía exactamente del Caquetá, pero sí, allá se entrenaban los cabecillas en la parte armada para llegar a Santander a abrir zona, igual que lo que hacían las FARC en su entrenamiento en el River. Y siempre lo hicieron, y el señor Petro aplica la misma estrategia de lanzar ideas obsesivas y hasta meterse en acciones obsesivas y respaldarlas con el terrorismo. El señor Petro pretende presentar esas acciones obsesivas y luego respaldarlas con que el pueblo salga a cometer desmanes en respuesta o en respaldo a su acción. Como vemos, todo muy parecido. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. Se titula La paz que no se alcanza y la agonía eterna. Perdón. El terrorismo en Colombia se ha caracterizado por una gran confusión ideológica donde se conjugan teorías sociales, políticas, económicas, comerciales, de gobierno, narcotraficantes y hasta religiosas. Todas ellas intentando en forma excesivamente errática evitar un mundo de crueldad y crimen en la búsqueda de una supuesta felicidad, a través de un orden social establecido, pero por la fuerza y la brutalidad de las armas. Por esta razón, es frecuente escuchar teorías comunistas mezcladas con dogmas católicos, ideas capitalistas, supuestos principios humanísticos, que llegan incluso a decir que se justifica el asesinato para defender la vida, y que es sagrado el derecho a la rebelión. Dentro de esta confusión, también se ha dado dentro de estos grupos terroristas la ambigüedad de si la forma válida de desarrollar la revolución violenta y sangrienta debe ser de pequeños grupos insurgentes nacidos en las alejadas y aisladas zonas rurales, para después ingresar en un proceso de conquista de las grandes ciudades, y de esta forma llegar a la sublevación popular generalizada. Otra es la de tratar de sublevar la población de los cascos urbanos para que después se adhiera a la población rural dispersa en el campo, como lo ha hecho el M-19, o lo intentó al menos. Y así crear y creer justificada la lucha de clases entre trabajadores contra patronos, privilegiados contra desamparados, pobres contra ricos y citadinos contra campesinos, del bien contra el mal, o castigo contra el pecado, y muchas otras diferencias que se pueden imaginar para mantener abierta la brecha cultural y mental que sirva para alimentar la confrontación, para impedir la paz. Como si contradictoriamente el motor de la civilización y la vida fuese todo lo contrario, es decir, la brutalidad y la muerte. Ante todas estas ambigüedades de criterios y de sucesos, es como hemos navegado por la incertidumbre de los gobernantes que, no solo ante el gran desconocimiento de estos fenómenos sociales y humanos, han creído erradamente tener la actitud para detener la hecatombe, sin ni siquiera conocer la naturaleza de estos sucesos, ni evidenciar el rumbo, ni mantener la fuerza para ajustar el timón de la nación. Además de creer erróneamente que todo se resuelve solo por el uso de la fuerza y la represión armada del Estado, enviando al sacrificio a muchas tropas.
Y por ello, solo con el empleo de las tropas, sin saber que la ineptitud política ha sido la causa fundamental del desorden social. Porque cuando no hay líderes naturales con destreza para dirigir y armonizar las fuerzas de una población en la búsqueda de su mejor forma de vivir, todo se convierte en caos, tiranía, anarquismo y desorden, donde solo vale la ley de la razón de la fuerza, ante la ausencia de la fuerza de la razón. Pero a pesar de todo eso, nuestras Fuerzas Armadas durante los 200 años de República Independiente han logrado una mínima estabilidad y orden social, tratando presuntamente de contener la confrontación entre partidos políticos que no han tenido claros sus metas y objetivos nacionales. Además de hacer todo lo posible para impedir que surjan grupos armados que se enfrentan violentamente entre sí por dineros ilegales como los del narcotráfico y hasta por diferencias políticas y partidistas que pueden ser solucionados civilizadamente por medio del diálogo y la deliberación, que es el principio fundamental de una verdadera democracia. En esa forma, entre orden y desorden, lentamente la República de Colombia ha ido progresando a paso lento, aunque constante, pero nunca en la medida en que se habría podido lograr si hubiésemos podido saber lo que es vivir en paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros que estamos presentes en esta aula virtual de Fundel y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión. ¿Le cayó la señal? Dice que le cayó la señal a mi. Tal vez se le cerró el micrófono. Bueno, Vicencio, ¿tiene algún comentario? Bueno, no sé si mi coronel Saldaña nos recupera, si no, pues toca cerrar. Al del comunismo. Quiero retomar algo de lo dicho ayer, en el sentido de que el comunismo tiene limitada audiencia en las sociedades desarrolladas que han alcanzado un grado suficiente de bienestar social para toda la población, pero que alcanza éxito en las sociedades atrasadas, como la nuestra, cosa que es cierto, y que sigue siendo colonia de las naciones del primer mundo. Asimismo, por anteriores estudios de ideologías políticas, había expresado que el comunismo proviene de la pequeña clase media, de donde surgen los líderes intelectuales y el proletariado, movidos por la envidia y que esperan una ventaja del cambio social, cosa que también es cierto, de lo cual después de escuchar la exposición de mi coronel Villamarín sobre la conformación de las narcoguerrillas en pasados episodios, entre ellos el de ayer, tengo que agregar que el comunismo no solo se ha valido de las pequeñas clases medias para difundir su doctrina, sino también de los estratos más pobres y más altos, por lo menos en nuestro país, como es el caso de Fabio Vázquez Castaño, Manuel Marulanda, y sigue lista de muchos otros campesinos que han salido de los estratos más bajos económicamente, así como de la aristocracia, dinastías y abolengos que nos han gobernado desde nuestra conquista, en los que los ejemplos más recientes están en los gobiernos de Guillermo León Valencia, Alfonso López Miquelsen y Lleras Restrepo. El primero de ellos que frustró el Plan Lazo propuesto por el general Ruiz Noboa.
el segundo que nutrió en buena parte su partido político, Movimiento Revolucionario Liberal, con células comunistas, y aún propuso un estatus de beligerancia a la FARC. El último, que pretendió ingenuamente, por decirlo menos, convencer a los terroristas guerrilleros de esa entonces para que volvieran a la vida civil, mismos que hoy siguen destruyendo al país. Y por una tara no sé recibida de dónde, tal vez desde la conquista, el arribismo. Hoy figura en nuestros billetes la presencia de dos presidentes que no sé qué hicieron de bueno en sus gobiernos, en vez de colocar la figura de un soldado que representa la institucionalidad y que ofrecen sus vidas para garantizar el orden a Colombia. Lo anterior es soportado en serias investigaciones bibliográficas y aún de campo, adelantadas por el señor Teniente Coronel, director de este programa y analista internacional en seguridad y defensa nacional. Por ello, completaré para el futuro el análisis del episodio anterior en tal sentido. ¿Quién podrá refutar estas memorias históricas? Se me acaba el espacio por hoy y dejaré la autocrítica del sistema capitalista para el próximo episodio. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, muy amable. Vicencio Ortiz, adelante. ¿No me escucha? Pues en la sala. Bueno, entonces llegamos al final del ejercicio. Los comentarios de mi coronel Saldaña y mi coronel González muy acertados en toda esa descuadre que hay en la política, la dirigencia política alejada de la realidad del país y desconocedora de nuestro proyecto de vida como nación, como Estado, como país, como patria. Equivocados, quisiera creer uno que de buena fe, pero equivocados completamente en el manejo del orden público y la seguridad nacional, y con unas guerrillas obcecadas, imbuidas por una orientación comunista que lo único que hacen es reciclarse, replantearse, más no ceder en sus propósitos. Entonces el M-19 supuestamente se desmovilizó, pero ahí tenemos que sus militantes metidos en la política legal siguen pensando igual y actuando igual a cuando eran bandidos. La diferencia es que no están matando gente de frente ni andan con brazaletes y fusiles de revoluciones, pero lo demás es exaltando la narcodictadura cubana, promoviendo la violencia, promoviendo el choque de clases, y ahí los tenemos. Esta tarde tendremos una jornada académica muy interesante de análisis de cómo o cuáles son los componentes de una campaña política para una elección. Y haremos algunas reflexiones, será en taller abierto. Y mañana continuaremos con nuestras actividades normales de la Fundación. Los invitamos a todos a que nos acompañen y les deseamos a todos un feliz día. Que Dios siga iluminando a Colombia y nos siga acompañando.